Hace ya años que el K-pop se está volviendo bastante popular en todo el mundo. Hacia el 2010 aproximadamente era muy difícil que una banda coreana saliera al exterior a tocar. Había alguna banda como Kara que había llegado a actuar en Japón, pero en general el K-pop estaba bastante restringido a lo que era Corea del Sur. En cambio, hoy en día es muy típico que bandas como Blackpink, sobre todo, ITZY, IVE, salgan de su país para actuar. En el caso de Dreamcatcher, en cambio, es todo lo contrario. Como tiene un estilo rockero más acorde con los gustos occidentales, ha sido muy típico para ellas desde el primer momento salir a tocar por todo el mundo. Ya en 2024, como resultado del lanzamiento del álbum Villains, el grupo se embarcó en una nueva gira que se ha llamado Locked Inside Seven Doors. Afortunadamente esa gira pasó por Barcelona, que es donde yo vivo, así que lógicamente fui a verlas. Hoy os voy a contar cómo fue la experiencia. No voy a hacer la típica crónica de concierto explicando canción a canción cómo fue todo, sino que voy a intentar hacerlo de una manera un poco más general para que valga para tener una visión global de cómo es un concierto de Dreamcatcher y que pudiera valer para cualquier otro concierto de la gira y seguramente también de otras giras. Actualmente Dreamcatcher es una banda que tiene, digamos, un nivel de fama mediano, es decir, no está al nivel de bandas como Blackpink ni mucho menos, pero tampoco es una banda desconocida. Entonces, lo que acaba pasando es que actúan en unas salas de unas 2.000 personas aproximadamente. En el caso de Barcelona fue el Señor de Club. Y creo que esto es algo que les viene muy bien. Es el tipo de local adecuado para ellas. Si fuera una sala muy pequeña, pues lógicamente se perdería vistosidad en la coreografía, en el espectáculo, ¿no? Pero también al mismo tiempo me da un poco de pena ver imágenes como esta en un mega concierto en el que participaron en París, donde las chicas están totalmente dispersas por un escenario enorme y creo que esto es algo que las perjudica, ¿no? En cuanto a lo que es el espectáculo en sí, hay que recordar que no tocan con una banda en vivo, ¿de acuerdo? No traen músicos desde Corea porque eso sería muy caro. Hay que tener en cuenta que Dreamcatcher, aparte de las 7 chicas, está todo el personal de maquillaje, vestuario, todos sus técnicos. Y traer a todos los músicos desde Corea sería muy caro. Además de Dreamcatcher, tenéis que pensar que la música que hacen es bastante variada musicalmente. Haría falta una banda bastante completa. Y si no está muy justificado con un espectáculo muy grande, la verdad es que entiendo que la compañía tenga los instrumentos pregrabados, ¿de acuerdo? Es algo que aquí en Occidente a veces puede parecer un poco raro, pero realmente la verdad es que yo no le doy mucha importancia. Tú ves a las chicas bailando en directo, con la pantalla detrás mostrando imágenes y para mí fue un espectáculo correcto. No me hace falta de manera imprescindible que haya músicos tocando en vivo. Yo lo que sí que diría es que, bueno, teniendo en cuenta que no traían los músicos para tocar en vivo, que el escenario no era más que, pues, bueno, un escenario simple, con una pantalla detrás que mostraba imágenes, etcétera, es decir, que era una actuación, digamos, sencilla, quizás el concierto era un poco caro para una buena parte del público. Evidentemente, si eras muy fan, pues ya está justificado pagar. Yo volvería a pagar la entrada sin lugar a dudas, porque el espectáculo fue increíble, me gustaron muchísimo, pero para una persona que a lo mejor solo vaya por curiosidad, para verlas por primera vez, a ver qué tal están, pues creo que 137,50, que es lo que me costó a mí y era lo que costaba casi todo el estadio, pues quizás era un poco demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que Dreamcatcher es una banda, digamos, de un nivel medio, es decir, que no son ni mucho menos unas desconocidas, pero tampoco es a nivel de aespa o ya no digamos Blackpink y bandas por el estilo, ¿no? Son una banda que tiene un reconocimiento medio, creo que deberían tener un precio más moderado. El concierto comienza con un vídeo en el que se ve a las chicas haciendo una especie de ritual con su famosa capa negra y luego también hay un momento en el que aparecen vestidas de blanco, un poco en la onda de mesón, y ya finalmente es cuando se empieza a escuchar la batería con las primeras notas de OOTD. El sonido muy bien, ellas creo que defienden las canciones muy bien en directo, creo que cantan perfectamente. Eh, no sé si todas las canciones se cantan en vivo porque en el K-pop hay mucha polémica con este tema, pero diría que por lo menos la mayoría seguro que sí. Se notaba perfectamente que las estaban cantando ellas, sobre todo cuando cogen los micrófonos de mano. Y la verdad es que lo defienden bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que la coreografía que hacen siempre es muy complicada. Dreamcatcher es una banda que está por encima de la media en cuanto a coreografía. Son coreografías muy difíciles y muy cansadas, así que la verdad es que creo que lo hicieron muy bien. OOTD la enlazaron directamente con Black or White,
Y luego ya acabado Black or White es cuando comenzaron uno de los momentos más importantes para ellas, que es la interacción con el público. Este es un tema muy importante porque las bandas orientales tienen una mentalidad muy diferente a las bandas occidentales. Aquí en Occidente, por lo menos desde mi punto de vista, las bandas típicas de rock y de pop, pues básicamente se dedican a tocar y lógicamente pues saludan al público, en algún momento hablan un poco con él y tal, pero básicamente se dedican a tocar y punto. Hay muy poca interacción y suele ser muy sencilla. En cambio, los idols y las idols de Corea, Japón, etcétera, consideran que la interacción con el público es muy importante, así que dedican bastante tiempo a hablar con la gente, se presentan, Dreamcatcher, como todos sabréis ya, tienen un saludo específico, luego cada una individualmente saluda, cuenta su película a la gente, etcétera, etcétera, y siempre hacen un gran esfuerzo por ser amables, simpáticas y caer bien a la gente. La primera en presentarse, lógicamente, es Jiu, que es la líder por edad. Ya sabéis que para los coreanos esto de la edad es muy importante, aunque solo le lleves un mes a la otra persona. Y una vez se presentó Jiu, pues ya pasaron a hablar cada una, ¿vale? Lógicamente, para caer bien a la gente, intentan pues hablar el idioma local, así que intentaron utilizar el español en cuanto pudieron y también el catalán. De hecho, fue gracioso cuando Gallón dijo aquello de soc la petita. Pero sobre todo la nota graciosa la puso Sua, como no, cuando se pasó medio concierto diciendo es que ricasco, que para los que no lo sepáis es gracias en euskera. Por lo visto le debía hacer gracia la expresión y no paró de utilizarla a pesar de que estaba en Barcelona. La verdad es que Sua es una pasada. Es una tía súper simpática, conecta increíblemente con la gente y la verdad es que fue la líder indiscutible durante todo el concierto. A pesar de que Jiu es la líder en teoría de la banda, pero cuando están en vivo y tienen que interaccionar con el público, la verdad es que Sua es la líder total, total. También me gustó mucho la actitud de Yuhyun. Estuvo súper maja, intentó hablar en inglés para no tener que depender de la traductora. Y la verdad es que además se le veía súper espontánea, que no lo hacía para caer simpática a la gente ni nada, sino que es que realmente ella es así. Y bueno, en general todas estuvieron muy bien. Interacciones de estas hicieron varias durante el concierto porque además a ellas les vienen bastante bien para descansar, porque tienen algunas canciones como Demian en las que la coreografía es realmente bastante cansada. Así que entre los momentos de las baladas y este tipo de interacciones pueden tomar un poco de aire. En cuanto al setlist, bueno, no lo voy a nombrar todo, lo podéis consultar por ahí, pero basta decir que fue bastante variado. Yo eché de menos algunas canciones como Because y Vision, que para mí son muy imprescindibles, pero en general creo que estuvo bastante bien. Hay canciones como Wake Up o Mayday que funcionan siempre muy bien y animan mucho al público. Luego, además, evidentemente presentaron todo su último disco, Villains, lógicamente, porque además eso me parece muy bien, porque si tú publicas un mini álbum es para defenderlo en vivo. Y aparte de eso, pues bueno, una mezcla de las canciones más conocidas, lógicamente, como Scream, You Want Die, con todo tipo de canciones. Muchas de la última época, como Propose, Demian, Bon Voyage, y también algunas como Diamond o New Days, que siempre está bien rescatar, aunque no tengan videoclip y no sean singles principales, pero que siempre está bien disfrutar también en vivo, ¿no? Y por supuesto, el plato fuerte fue la canción que todo el mundo está esperando, que es Silent Night. Silent Night es muy especial porque, bueno, como todos sabréis, tiene un final muy característico y ellas lo utilizan en directo para alargar con el público durante muchos minutos, tanto como aguante la gente prácticamente. Y la verdad es que aquí en Barcelona la gente se enrolló bastante y ellas estuvieron ahí un buen rato, sobre todo con Sua a la cabeza, pues dando caña con las luces, etcétera. Además, aquí en Barcelona, comparándolo con imágenes que veo de otros conciertos, creo que estuvo especialmente bien porque la iluminación, con las chicas que casi no se veían entre el humo del escenario, etcétera, daba una imagen muy chula y la verdad es que fue un momento inolvidable y creo que solamente por escuchar esa canción en vivo habría pagado la entrada entera. Lógicamente el concierto acaba con Reason, que es el tema dedicado a los fans, y respecto a la actitud de la gente, pues muy bien. El público en España tiene fama de ser muy bueno, yo creo que realmente lo es. La gente estuvo muy animada siempre, coreando las canciones. La única cosa que yo comentaría,
así como nota negativa, es que creo que está muy bien que el público español sea tan animado, pero hay momentos en los que quizás estaría bien dejar un poco a las chicas hacer su espectáculo sin, sin participar demasiado, porque, por ejemplo, Deja Vu en este concierto fue un poco especial. Fue una versión en la que el inicio de la canción fue a capela, hasta más o menos la mitad de la canción, que es cuando ya entra la música normalmente. Y, hombre, creo que habría estado bien poder escucharla de una manera tan especial, con ellas cantando, sin ningún instrumento, en lugar de ponernos todos a cantar y tapar a Handon diciendo aquello de Holding This Pain, etcétera. Creo que había estado bien que a lo mejor la gente se moderara un poco en ese momento, pero aparte de eso, muy bien. Y ya que hablamos de versiones especiales de canciones, vale la pena comentar que cuando tocaron The Curse of the Spider, en esta gira es una versión especialmente rockera. Le han puesto unos arreglos más metaleros y suena mucho más potente. Esto vale la pena resaltarlo porque en los últimos años parece como que alguna gente comenta que Dreamcatcher pues quizás ya no es tan rockera como al principio, ¿no? Comenzaron muy fuertes con Chase Me, Good Night y todo eso, y parece que últimamente en la época de Mesón y ahora con Villains y tal, pues como que ya no es tanto, ¿no? Pero cuando escuchas este tema con los nuevos arreglos, desde luego es una demostración de que para nada es así. La banda sigue siendo como siempre, lo que pasa es que hay canciones para todo. Hay canciones para dar más caña y hay otras pues para tocar otros estilos porque es una banda muy completa. Bien, pues esto es lo que tenía que contaros de este concierto. Espero que os haya sido útil y espero que la próxima vez que Dreamcatcher pase por vuestra ciudad, si es que sois afortunados de que eso ocurra, os animéis a ir a verlas porque realmente vale mucho la pena.